Bueno, yo creo que ya podríamos ir empezando. Listo. Acuérdense que para este espacio hay varias invitaciones. La primera es a que quien pueda prenda la cámara, aunque no es necesario ni es requisito. Y quien quiera, pues también vaya aportando el espacio. Me parecería importante volver a aclarar lo mismo que ya hemos aclarado en anteriores semestres, al inicio pues ya hace un año y a inicios de este año. Este espacio no es una clase, no es, pues yo no soy un profesor, yo no soy docente. Yo pues antes lo asumía como en rol de estudiante, ahora como egresado. Entonces la primera invitación es a que prendan cámaras, prendan micrófonos para dar aportes, haga preguntas quien las quiere que hacer, porque este espacio digamos que es, a diferencia de una clase, este espacio busca ser horizontal. ¿En qué sentido? En el sentido de que ni mi aporte ni el aporte de alguien más vale más que otro. Aquí habemos personas de primero, segundo, tercer, cuarto, hasta décimo semestre o egresados incluso. Entonces, la idea es que los de primero pregunten lo que no saben todavía y que los de octavo, noveno, décimo, incluso cuarto, si de pronto saben, incluso les respondan. Entonces, para que sea una retroalimentación constante. Lo chévere de este grupo es que somos poquitos. En WhatsApp, no sé si vieron, somos 150, pero aquí en el espacio entramos como 10, que los que podemos, los que estamos más interesados, por una razón o por la otra, somos menos pues de los que estamos en el grupo de WhatsApp. Entonces, en primer lugar, entender que es un espacio horizontal, no van a haber críticas ni quejas, ni les vamos a decir ya debería saber eso. Y que el segundo, pues, bueno, para que se sientan cómodos acá, porque somos poquitos, somos los interesados en el tema y en el espacio como tal. La idea de hoy no es como tal abordar una temática todavía, sino más bien revisar qué es lo que se ha hecho anteriormente en el primer semestre de este espacio que fue finales de 2021 y primer semestre de 2022. Entonces, para ello, pues les voy a compartir pantalla para ver el cronograma que hemos manejado hasta el momento. De igual manera, acuérdense que es muy importante llenar todo lo que tiene que ver eh, con el listado, pues, para que podamos llevar ese registro. No es que les vayamos a dar notas en las materias, porque yo no tengo forma ahora de hacer eso, pero sí es un listado que le sirve mucho a la facultad para conocer, en primer lugar, el interés que tienen los estudiantes de pregrado por estas sesiones, para ver si vale la pena continuarlo o no. Vean que realmente iniciamos en su primera sesión hasta 40, se fue disminuyendo hasta 5 a 10 y nos hemos sostenido más o menos de 5 a 10. Pero este es el primer semestre en que se hizo una invitación formal, como tal presencial, a todos los semestres. De pronto ustedes me vieron en su salón, pues invitándolos al espacio, incluso a veces haciendo una especie de regaño para que se motivaran pues a hacer otras cosas aparte de ver clase. Entonces, realmente, aunque ya los temas están propuestos para este semestre, quien piense que podría ser interesante o valioso ver un tema diferente, lo puntualiza y lo anotamos que aquí igualmente tenemos temas para el futuro, que la idea con este espacio es sostenerlo pues a lo largo del tiempo y de los años en el CES. Y la idea es expandirlo incluso a las maestrías y compartirlo con otras facultades de las universidades de Medellín y quién sabe hasta después de Colombia. Bueno, entonces ya conociendo esas invitaciones de que prendan cámara, de que prendan micrófono, hagan preguntas por bobas que piensen y quien quiera responderla la responde, pues empecemos entonces revisando. Como les decía, este espacio se inició en el 2021, en ese primer entonces lo hacíamos semanal, se logró llevar a cabo un aproximado de 7 sesiones contando el cierre, la presentación general, o sea, 5 sesiones más bien de tema. Para quienes estén en semestres bajitos y no sepa todavía qué tanto le pueden carretar este tema, les recomiendo mucho ver este espacio de presentación general, porque fue un espacio muy chévere eh, en el que se abordó en general qué era la neuropsicología. Eso está grabado, serán por ahí 50 minutos y se explica qué es la neuropsicología, obviamente desde una perspectiva pues personal, profesional, porque si van a otros espacios pues les hablarán de la neuropsicología de pronto desde otro punto de vista. Vimos diferentes espacios, nos fue bastante bien. Como les decía, la asistencia iba disminuyendo, pero eso antes hacía que el grupo
se cohesionara más y fuera más chévere, porque ya incluso había más preguntas, más tranquilidad. Y bueno, vimos entre otros temas uno que fue muy bonito, no muy bacano, sino más bien muy bonito, que fue ese de cuidados y cuidador de pacientes con compromiso neurológico. Yo sé que aquí hay una, dos, tres, cuatro o hasta cinco personas que estuvieron en ese primer espacio. No sé si recuerdan eso de qué fue. Si nadie habla, no se preocupen que yo retroalimento. Simplemente es primera pregunta al aire. ¿Quién estuvo en ese espacio y quién recuerda de qué fue? Bueno, les cuento yo. Ese fue el primer espacio más enfocado como al objetivo de estas citas, pues de estas sesiones, porque fue la primera vez que trajimos a un invitado que no era profesional o estudiante. Aquí vean que dice invitado María Paula, invitada Sofía, invitada otra vez María Paula, Ricardo, ellos son o estudiantes o egresados. En cambio acá, pues ni siquiera pusimos el nombre porque era, pues teníamos que sostener, por decirlo de alguna forma, la confidencialidad, aunque llegaron acá y se presentaron como si no importara nada, ¿cierto? Ese primer espacio de invitado externo, paciente o cuidador, fue muy bonito porque trajimos a dos personas que nos hablaron de toda su experiencia como cuidadores de su mamá, pues de la madre de ellos, ¿cierto? La madre de ellos pues tuvo Alzheimer y contaron toda esa trayectoria como cuidadores e hijos, cómo iban viendo ese deterioro progresivo, que empezó más o menos desde los 65 hasta los 75 que murió. Cómo vieron los primeros síntomas, cómo iba avanzando, qué les decían los neurólogos y pues, uno en ese entonces se quedaba con el neurólogo sobre cómo iba avanzando todo, que la veían al inicio desorientada, que después se perdía y al final estaba en un estado pues deplorable en el que, aunque la mantuvieron muy linda y muy bonita, porque la cuidaron como una muñequita, decían ellos, que parecía una muñeca de porcelana, pues no dejaba de deteriorarse cada vez más y al fin y al cabo pues terminó postrada en cama, siendo bañada y vestida todos los días porque ya ni recordaba el nombre de sus cuidadores. Entonces fue pues un espacio bonito, pero también duro de escuchar. Ese también está grabado por si ustedes lo quisieran pues revisar. Cerramos el espacio, un cierre pues chévere, decente, revisando qué fue lo que se abordó. Iniciamos el semestre anterior pues muy motivados, igual sosteniendo la misma asistencia, una que otra vez un poco más de gente. Del semestre pasado, pues igual me gustaría como puntualizar un espacio en concreto y es este, que así como el anterior, no era un invitado profesional, como lo fue Juan José o Ricardo o María Paula o Diana, sino que era nuevamente un invitado paciente. En este caso, una señora de 38 años con su madre de, pues ya yo creía que 60, que nos contaron qué es vivir con epilepsia desde la perspectiva del paciente, quien sufre, y de la madre, quien también sufre, pues porque no debe ser bueno ver al hijo o la hija teniendo crisis convulsivas cada día y que no puedan ni ir al colegio ni vivir pues, prácticamente por eso. Yo veo que Amalia tiene la cámara prendida. Creo recordar que tú tienes hijos. Imagínate esa situación, debe ser tenaz, ¿cierto? Hola Juan David, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo súper bien, gracias. Me alegra mucho. ¿Tú sigues estudiando ya o ya egresaste? No, yo sigo, que yo estoy como en unas materias de octavo y no, y ahí voy. Qué bien, que yo recuerdo que en Mm, primer semestre iniciamos los dos juntos, ¿cierto? sí, claro. Ujú. Bueno, entonces ese espacio fue también muy bonito porque ya no era cuidador, sino paciente, que nos contó qué es vivir con epilepsia, nos contó qué limitaciones tuvo en su infancia, en su adolescencia y en su adultez, que no conseguía pareja, que la gente la miraba feo, que no le gustaba salir, y cómo fue todo ese proceso de la junta médica hasta que llegó a operarse. A día de hoy ya lleva aproximadamente 10 meses después de que le hacen la cirugía resectiva eh, y no ha vuelto a tener crisis. Entonces la vida pues le dio un cambio radical gracias a toda esa intervención que no solo hace el neuropsicólogo, porque el neuropsicólogo no opera, no interviene quirúrgicamente, pero sí aporta a todo eso, ¿cierto?
Y para este espacio, pues fue muy chévere porque nos preparamos, antes de eso vimos semiología y tipos de epilepsia, ya anteriormente habíamos visto también todo el tema de pues, atención a pacientes con epilepsia en general. Y este semestre, pues también es muy chévere porque tenemos un planteamiento muy similar. Recalco entonces estos dos espacios porque fueron los más llamativos, los más bonitos y los más diferentes a una clase convencional. También vimos en apoyo de Daniela Sánchez, pues capacitación para la batería del WISC 5, para los que ya estén iniciando práctica. Ustedes van a aplicar es el WISC 4, no sé, no creo que el 5, pero ya me imagino que de aquí al próximo semestre, CES de Sabaneta se irá actualizando y empezarán a aplicar esa nueva batería. Entonces, podría ser incluso un espacio que les valdría la pena revisar, que vean que igualmente aquí está grabado, ¿cierto? Listo, ahora sí entremos a lo que va a ser este semestre. Como pueden ver, ya están todos los 10 espacios planeados en términos de fecha, en términos de horario, que siempre es el mismo, en términos de temática e incluso de invitado, su gran mayoría. Aquí quedan dos pendientes, pero ya tenemos pues en concepto quiénes podrían ser. Revisamos uno por uno. El inicio del espacio es el día de hoy, que les estoy pues echando toda esa carreta de qué hemos hecho y qué vamos a hacer. La próxima semana, porque aunque el espacio se planea llevar cada 15 días, este no cuenta como un espacio como tal, sino ya desde el próximo cada 15, vamos a empezar a revisar, por un lado, las prácticas profesionales. Vamos a tener diferentes invitados, en esta ocasión estudiantes de maestría, que están haciendo sus prácticas profesionales como futuros neuropsicólogos en diferentes instituciones. La de la semana que viene es muy chévere porque va a ser revisando el Instituto Neurológico de Colombia, que ya incluso no es solo instituto, sino fundación, el Instituto Neurológico de Colombia. Yo allí pude hacer mis prácticas profesionales y vamos a contar con María Clara Cristancho, que actualmente pues es, aparte de psicóloga, candidata a magíster en neuropsicología, y con Juanita Yepes, que recién salió de su práctica y todas dos pues tienen experiencias muy bonitas de la institución, están muy agradecidas pues con todo lo que les pudo dar, no solo a nivel profesional, sino también personal la institución. Nos van a hablar de qué atención, perdón, de qué población atienden, con quiénes rotan, qué llegan a hacer, hasta dónde tienen permisos, ver de pronto cómo es la práctica en pregrado y cómo va avanzando esa práctica después en posgrado, todo el tema de artículos de investigación científica, atención a pacientes con epilepsia, test de WADA, porque entran a test de WADA, entre muchas otras cosas. Entonces nos van a poder dar ese primer vistazo de como practicante qué se hace en el neurológico. Y aunque no quieran ir al neurológico, pues ahí tienen una primera idea de cómo podrían ser sus prácticas profesionales. Quienes las inician o quienes pues todavía no las inician, sino que los ven más adelante. Después de ese espacio, vamos a ver un espacio que lo tengo en rojo, así como estos dos, porque me parece que es fundamental. Y es, eh, vamos a empezar a conocer más a detalle pruebas específicas de evaluación, como lo es, por ejemplo, una resonancia funcional, una resonancia estructural. Existe una que se llama test de WADA. De pronto a algunos les suena, no sé si alguien aquí ya lo ha escuchado antes para que nos cuente qué recuerda de qué es eso. O si Juan, alguien pues yo ya hace suena. poco lo viví y sabes que fue súper emocionante. Entonces, pues la verdad, el test de WADA es lo mejor que les puede pasar si tienen la oportunidad. Me cambió la vida, lloré mucho ese día porque es un examen súper bonito. Pues la verdad lo que se hace es que se aplica, em, pues hay varias opciones de anestesia. Hay unas que tienen mejores resultados que otros. Se aplica por la femoral, se logra pues como anestesiar un lado del cerebro, sea el hemisferio izquierdo o el derecho. Se anestesia primero uno y luego el otro. Y pues lo que se busca es encontrar cuál es como la dominancia del lenguaje y la reserva cognitiva normalmente es de memoria, pues el que a mí me tocó era más de memoria. Entonces se habla de la reserva y la adecuación de la memoria. Entonces la reserva es aquello que va a quedar si se hace, corrígeme tú que tú eres el que me explicaste esto, pero la reserva es lo que va a quedar si se realiza la cirugía y la adecuación es lo que se pierde, ¿cierto? Sí,
y tú sabes más de esto, entonces explícales, pero es la mejor experiencia de la vida. Eso, entonces, pues vean que, pues primero, que nos está hablando era María Clara Cristancho, que nos va a acompañar dentro de 15 días, no, dentro de 8 días. Entonces, mínimo, emocionado por el tema es, que uno lo siente, pues, solo con cómo se expresa. Y obviamente, pues, sabe un montón. Dice que yo no sé qué, pero no, ella sabe un montón y nos va a explicar de primera mano cómo es el WADA y cómo es vivir el WADA. Yo no he tenido esa experiencia, pero ella sí. Entonces, vean que va a tener muchos más aportes. Y como tal, pues como les digo, es una evaluación de lateralización hemisférica para ver cuál es el hemisferio dominante en lenguaje y en memoria para pacientes que van a ser llevados a cirugía y así conocen un desenlace postquirúrgico. Entonces, si saben que el lado que tienen que quitar es derecho y cuando la anestesia en el derecho pierde el lenguaje o pierde memoria, ya saben que ese puede ser el pronóstico, ¿sí? Es como una especie de simulación postquirúrgica. Entonces está marcado en rojo porque vamos a conocer en detalle qué es esa evaluación tan bacana, porque es literalmente anestesiar un hemisferio y luego el otro, como dijo María Clara, pero no nos lo va a contar un estudiante, ni nos lo va a contar cualquier profesional, sino que nos lo va a contar Marta Jiménez. No sé si a alguien le suena ese nombre. Ella es neuróloga del Instituto Neurológico. Ella tiene una experticia en WADA impresionante. Yo creo que ella de lo que más ha hecho en su vida es respirar y ver test de WADA. Y tiene unas experiencias locas. Ella me cuenta pues que ha visto WADA con todos los anestésicos que nos contó María Clara que se utiliza, con todo tipo de pacientes, de todo tipo de edades. Y como se anestesian los hemisferios, pues uno puede imaginarse qué es lo que pasa, aparte de que, pues, de que se evalúa memoria y lenguaje. Hay pacientes que se desinhiben. Me contaba ella que habían unos pacientes que les terminaban tirando los perros a los médicos, pero de forma burda y grosera y grotesca. Hay otros que se terminaba el proceso y se ponían agresivos porque se desinhibían durante un ratico. Habían otros que incluso tenían crisis o episodios pues, psicóticos. Por ahí tenemos un registro y hay un paciente que, por ejemplo, durante el test de WADA, y María, tú me corriges, le piden que haga diferentes ejercicios, uno, por ejemplo, de repetición para evaluar lenguaje. Y el paciente decía que no iba a hablar porque su lenguaje ya era celestial y divino, entonces que nadie merecía escucharlo, cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces, dentro de 20 pico días, pues ya vamos a poder conocer todas esas experiencias que ella ha tenido y obviamente conocer más a profundidad qué es lo que se hace con el test de Bayes se logra. Igualmente, vamos a tener revisión de práctica profesional de la Clínica del Norte. Allí se atiende principalmente población adulta, hasta donde tengo entendido, por 3 tipos de situaciones: traumas de cráneo, demencias y epilepsia. Son 3, la verdad, población, pues son 3 eh, síndromes o pues, situaciones neurológicas muy llamativas, muy bacanas. Y nos va a estar acompañando Ricardo Montoya, que actualmente es estudiante de la maestría en neuropsicología y ha tenido un campo allá en la Clínica del Norte muy amplio. Ya lleva ya año y medio apoyando no solamente pacientes, sino apoyando la junta médica. Entonces, cancha es lo que tiene. También vamos a ver este otro espacio que está en rojito, porque así como ya tuvimos antes un espacio con una paciente con epilepsia, vamos a tener otro espacio con una paciente con epilepsia, que eso, pues, a mí no me tocó verlo en pregrado. Pienso que eso es como algo valioso de este espacio y es que es una señora de 56 años, eh, al contrario que muchos pacientes y que la paciente que ya pudimos ver, sus crisis convulsivas o su cuadro epiléptico no surgió en los primeros años de vida. Ella tuvo una vida normal, por decirlo de alguna forma, hasta los 20 años, y a los 20 no recuerdo qué fue lo que pasó, pero le empezaron las crisis convulsivas. Y de los 20 a los 50 vivió con epilepsia, pero desde los 50 a los 56, 57 que tiene ahora, ya está libre de crisis gracias a la intervención quirúrgica. Entonces pues vamos a tener todo ese recorrido de tener una vida normal. Imagínense ustedes que deben de estar cansados saliendo de clase y en este espacio, pues imagínense que el día de mañana la vida cambia porque ya tienen crisis epilépticas.
Entonces, pues sería conocer eso desde esa perspectiva. Ella en principio ya está confirmada, está muy emocionada por venir a este espacio. No sería su primera experiencia contando su situación porque ya ha tenido antes como unas invitaciones similares, porque es un caso muy bonito. De ahí seguimos con revisión nuevamente de práctica profesional en Clínica Noel. Ya hablamos con otra estudiante de maestría, Sofía Campuzano, está más que encantada en acompañarnos en este espacio, y quien quita de aquí es entonces, pues alguien que ya haya tenido un poquito más de experiencia en esa institución, pues también nos aporta. Después de eso, como la Clínica Noel atiende principalmente población pediátrica, no sé si solamente pediátrica, pues centrémonos en un tema infantil, y ya estamos hablando para ver si podemos tener un espacio de rehabilitación neuropsicológica pediátrica o infantil del Comité de Rehabilitación. Eso es una institución que queda por el centro. Yo sé más bien poco de qué hacen allá, supongo que rehabilitan, pero bueno, ahí ya estamos hablando pues con otra egresada ya de la maestría del CES que está trabajando allá. Y los otros dos espacios están en verde porque aún no sabemos si vamos a hacer revisión de práctica profesional en las Américas o en CES de Sabaneta. Eso ya incluso, pues, por un lado sería el tema de que encontremos quien nos colabore, quien se motive a expandirnos pues sobre eso, o que el grupo vaya decidiendo si es más valioso de las Américas o de CES de Sabaneta. Pensaría yo que en parte CES de Sabaneta es más interesante porque ustedes allá tienen la práctica obligatoria, para que sepan pues de una vez qué se hace, qué no se hace y cómo se hace. Y el último tema, ojalá y llegue a ser de rehabilitación neuropsicológica, ojalá y llegue el invitado que planeamos, tenga disponibilidad de colaborarnos, porque aquí pensamos invitar a Julián Carvajal. No sé si ustedes ya habrán tenido clase con él, pero él es, aparte de un reteso, pues es especialista en rehabilitación neuropsicológica, y la idea es que sería que se cierre el espacio, pues ese cierre, aunque no es el cierre oficial, es el cierre de tema, sea ese que son actividades muy chéveres, muy dinámicas y muy didácticas. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacer el curso en rehabilitación neuropsicológica, que hay una sesión, una clase en la que es él instruyendo pues en diferentes técnicas de rehabilitación del lenguaje, de memoria, de atención y de función ejecutiva, y son ejercicios muy bacanos para hacer en grupo incluso. Esa es la propuesta para este semestre. No sé si a alguien le parece que podríamos cambiar un tema, podríamos agregar otro, piensa que sería interesante revisar, no sé, algo diferente, tiene un primo, amigo, tío, papá, mamá que sabe del tema y podría apoyarnos. Incluso pues podríamos cambiar uno de estos dos espacios para otra cosa más específica. Estamos hablando a ver si de pronto un tema llega a ser neuropsicología forense. Es un tema muy chévere, muy bacano. Y bueno, la verdad es que el espacio, como les decía, es abierto a lo que ustedes deseen revisar. No sé si alguien quiere hacer una apreciación de lo que se viene pues para este semestre. Si sí les llama la atención, si más bien no les llama la atención, si a algunos les llama más la atención que los otros. Pues en realidad, Juan David, yo lo veo súper interesante. Pues digamos que para mí es como muy novedoso todo, porque yo aún no he hecho la práctica de neuro, entonces yo siento que me va a servir como muchísimo todo esto que vamos a ver. Sí, y bueno, pienso que para los que ya están viendo materias de quinto y sexto, e incluso estén en séptimo y en octavo, y que tengan aquí encima la ansiedad de la práctica obligatoria, ya presenté tanto lo que se ha hecho, 10 11 espacios, como lo que se viene, y en ningún momento he hablado de pruebas. Y ese es el objetivo de este espacio, dar a entender que la neuropsicología no son pruebas, porque pues yo recién egresado, y también no sé si alguna compañera ya en semestres avanzados o que incluso ya esté en maestría, piensa lo que yo llegué a pensar, y es que en el CES dan a entender que la neuropsicología son pruebas, pero la neuropsicología no son solo pruebas, es una herramienta que se utiliza para pues, llegar a un diagnóstico y entender un cuadro y la situación del paciente, pero realmente las pruebas no son sino
10-20% de lo que es como tal la neuropsicología. Lo importante de estos espacios es entenderlo a profundidad, conocer los pacientes, conocer los cuidadores incluso, conocer tema de prácticas y qué se llega a ver en las prácticas, conocer rehabilitación, porque si se llega a un diagnóstico es para hacer algo con ese diagnóstico, es decir, rehabilitar. Entonces vean que de 30 minutos que llevamos ya en este espacio, de lo que menos he hablado son de pruebas. Y la idea de este espacio es ese, dar a entender que la neuropsicología no son solo pruebas. Entonces, bueno, no sé si alguien llegó a pensar en algún momento eso mismo que yo, que en el CS en parte se da a entender que la neuropsicología son solo pruebas, pero bueno, la idea de este espacio es darle más profundidad y entender que no es así. Bueno, aquí importante mencionar a los de maestría también porque hay muchos acá. Eh, María, ¿en qué sentido? Ahí sí no te estoy llegando a entender ese comentario. Pues que no solo son como, o sea, quería como resaltar la importancia de estos espacios también para nosotros, porque no solo como para los que van a empezar las prácticas obligatorias del CES pues de pregrado, sino también pues como por ejemplo yo creo que nosotros en maestría necesitamos saber un poquito más de WADA porque pues, o sea, yo apenas he pasado primer semestre, estoy entrando a segundo, pero se menciona muy por encima y es algo muy importante saber, pues por ejemplo cuando tú me explicaste a mí lo de la reserva y la adecuación, eso me parece muy importante saberlo porque en muchas prácticas nos van a tener en cuenta para algo que es tan importante pues que es un examen que es casi quirúrgico y es como la participación, o sea, a mí me parece que es la participación más importante de un neuropsicólogo y esos temas pues no se han tocado mucho en maestría, entonces acá también hay como temas que no solo son importantes para el pregrado, sino que también van a ser muy enriquecedores para los que estamos en maestría. Pues a mí, por ejemplo, me ha servido demasiado el día que vimos la reunión con Dani Sánchez, todo lo que tú has hablado y todo lo que tú explicas y el amor con lo que lo haces, entonces también como para que los que estamos en maestría sigamos asistiendo a estos espacios. Total, ahí sí, menos mal como que me recordaste. Eso ya me deja dibujar, espérate. Sí, dibuja, sí, bueno. Para los que están acá y son de maestría, primero, la misma invitación. Aquí, aunque ustedes son de maestría, la invitación es a que se haga un espacio horizontal, en el mismo sentido que habla ahorita. Hay gente de primer semestre que ni sabe por qué se ve anatomía, ni por qué se ven procesos cognitivos o psicológicos. Entonces, primera invitación a que participen en el espacio, pero desde el rol ya de profesionales que están aprendiendo pues de neuropsicología y pues si hacen preguntas que parecen obvias, las expliquen de forma coloquial, porque pues son estudiantes de primer semestre. Esa es la primera invitación, ¿cierto? A que respondan preguntas básicas y se den cuenta de lo que ustedes saben. Y la segunda invitación es a que, como dice María Clara, pues aprovechen mucho este espacio porque estas son prácticas profesionales de maestría, no de pregrado. Entonces, si ustedes están en primer, segundo, tercero, incluso cuarto semestre, pues, que yo estoy en primero y estoy en el neurológico y que voy para la del norte, van a poder saber qué me espera en la clínica del norte, o qué me espera en Clínica Noel, o qué me espera en las Américas o en Sabaneta. Entonces, se pueden ir anticipando de qué se hace, qué no se hace, qué se ve y qué no se ve y cómo se ve, recalcar lo más importante. Entonces, pienso que uno de los aportes más importantes para los que están acá de maestría es anticiparse a lo que pueden ver en esos espacios de práctica. Y también al que le vaya gustando como tema de docencia o le guste explicar cosas, más que invitado a responder preguntas que surjan o plantear nuevas, pues como nuevos conceptos, ¿cierto? Y lo que tú decías, María, mira que son temas pertinentes incluso para ya egresados de neuropsicología. Todo el tema de test de WADA, que como tú dices, eso no se ve tanto. Todo el tema de ver un paciente y escuchar a un paciente con epilepsia y conocer todo el proceso que conlleva llegar a cirugía. Todo el tema de comité de rehabilitación, es decir, saber cómo se rehabilitan chicos chiquitos y pues esto que es aún más central, que es la rehabilitación neuropsicológica per se. Entonces pienso que ese es un espacio muy valioso, tanto para maestría como para pregrado. No sé si alguien de maestría hace una apreciación diferente a María Clara. Listo.
Entonces, así vamos terminando el espacio de hoy. Nos vemos entonces dentro de 8 días, el 5 de agosto, con María Clara de invitada, para revisar entonces todo lo que tiene que ver con la práctica en el Instituto Neurológico de Colombia, que es una práctica increíble. Ahí también nos va a estar apoyando Juanita Yepes. Vamos a poder entonces conocer práctica profesional desde pregrado y desde posgrado. Ver la experiencia que ellos dos han tenido antes de WADA, que ya las dos tuvieron esa posibilidad pues desde WADA. Y bueno, ya las dos son estudiantes de maestría, entonces saben un montón. Y como les decíamos, pues más que invitados a abrir micrófono y cámara y hacer preguntas por vagas y ridículas que piensen que sean. Listo. Entonces, no sé si alguien quiere hacer un comentario antes de cerrar el espacio. Listo. Entonces, así quedamos y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Juanda, todo está Gracias, Wanda. Gracias. Mil Super, chao. gracias. Gracias. Con gusto. Con mucho gusto.